para todos. Mi nombre es Cecilia Bertulo, integro la unidad de extensión del Instituto de Alta Especialización de Fraiventos. Les doy la bienvenida al tercer encuentro de este ciclo de conferencias en lechería, organizado por la Articulación de Extensión Regional Litoral Sur y la unidad de extensión del IAE de Fraiventos. Esta actividad se desarrolla en el marco de lo que es la ejecución de nuestro proyecto territorial de extensión, Tecnologías en la Producción Lechera Familiar. En esta instancia se expondrá acerca de la producción lechera familiar y el relevo generacional. Para esto contaremos con la participación de la ingeniera agrónoma Ana Pedemonte, desde INALE, y del ingeniero agrónomo Julio Perrachón, del Instituto de Plan Agropecuario. Abriendo esta conferencia tendremos las palabras de la profesora María Elena Lorenzo, desde la Inspección Regional Litoral Sur, y quien estará moderando este encuentro será la profesora de Sociología Rural del curso técnico terciario de Producción Familiar de la Escuela Agraria de San Ramón, Paula Rodríguez. Damos de esta manera inicio a la conferencia, escuchando entonces las palabras de María Elena Lorenzo. Buenas tardes a todos, es un gusto estar con ustedes y ver cómo culmina hoy esta capacitación tan importante que ha tenido toda la región y todas las escuelas agrarias y todos los IAE, que hay que felicitar a la unidad de extensión por su compromiso, ya que esta formación que se ha dado durante todas estas 3 semanas sobre producción lechera familiar ha sido de gran aprendizaje para nuestros estudiantes y para todos los que las estuvimos escuchando, que a su vez se fueron complementando y se siguen complementando con otras actividades que se estuvieron realizando en el IAE de Fraiventos y que se va a realizar también en el IAE de San José. Por lo tanto, les deseo a todos una muy buena jornada y que podamos seguir trabajando de esta forma, aunando esfuerzos entre todos para poder así seguir priorizando lo que son los vínculos para el trabajo y para que nuestros estudiantes se acerquen más a lo que tiene que ver lo que es la realidad productiva. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y a todas. Primero algunas cuestiones, bueno, mi nombre es Paula, como dijo Cecilia, algunas cuestiones como de orden para hoy, si pueden tener el micrófono cerrado, si pueden hacer las preguntas por chat, así las vamos levantando a lo largo de las exposiciones, y después al final hacemos la ronda de preguntas. Así que bueno, y que si se pueden inscribir en el chat, ya algunos lo están haciendo, poner el nombre y capaz que la institución de donde vienen, también por el chat. Entonces, vamos a tener en esta instancia, va a hablar Ana y va a hablar Julio, yo voy a presentarlos y después le voy a pasar la palabra a Ana. Después de que Ana termine va a hablar Julio, y después de que ambos terminen voy a tomar las preguntas del chat y las voy a plantear en voz alta para que ellos respondan, ¿sí? Bueno, Ana es ingeniera agrónoma, y está haciendo ahora, por lo que tengo, su doctorado, también en la Facultad de Agronomía, ya terminó su maestría, también en la Facultad de Agronomía, y actualmente trabaja en el INALE y es docente de la Facultad de Agronomía. Y Julio, bueno, Ana nos va a hablar de los principales indicadores de la lechería en Uruguay. Por su parte, Julio, también ingeniero agrónomo, también con una maestría en Facultad de Agronomía, pero una maestría distinta en Desarrollo Rural Sustentable de la Facultad de Agronomía, y trabaja hace muchos años en el Plan Agropecuario, en un momento como técnico extensionista en Colonia, y ya desde el 2019 como coordinador de la Regional Litoral Centro. Así que bueno, con esto le paso la palabra a Ana, y bueno, eso nomás. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como dijo Paula recién, soy técnica del área de información del Instituto Nacional de la Leche, y además soy docente de gestión en la Facultad de Agronomía, por lo que en algún momento pueden cruzarse conmigo, por cualquiera de esos dos lados. Y con Julio nos encontramos en la maestría, porque él hacía de desarrollo rural y yo hacía la opción ciencias sociales. También fuimos compañeros de maestría. Bien, les voy a hablar, a lo que me convocaron a hablar es sobre la lechería familiar. Como tenemos 20 minutos, hice como una síntesis de principales indicadores. ¿Se ve bien la presentación? ¿Así? Sí, se ve bien, Ana. Está perfecto. Porque una Voy vez a se poner queda el en otro modo. cronómetro,
Y si veo que te quedan 5 minutos, te aviso, ¿está? Está Cuando te impecable. queden 5 minutos. Bien de bien. Bien, el orden que le armé a la presentación es, bueno, empezar con la importancia de la producción familiar, después caracterizar un poco los establecimientos que remiten a planta, y después ver cómo es el relevo generacional en la información que obtuvimos en base a la encuesta lechera. Producción familiar. Primero vamos a definir qué es un establecimiento familiar. Para definir qué era un establecimiento familiar, nos basamos en la resolución del Ministerio de Ganadería, que define a un productor familiar como un establecimiento donde se cuenta con una superficie de hasta 500 hectáreas con IAT 100, que cuenta con hasta 2 asalariados totales, donde la familia reside en el predio o a 50 kilómetros o menos de distancia. Además, otro concepto que está definido que está incluido en esa definición es que los ingresos generados por la explotación, ingresos generados por fuera de lo que es la explotación agropecuaria, son de hasta 14 BPC, que eso equivale a unos 70.000 pesos por un cálculo que hicimos ayer para ver cuánto era. Bien, a los efectos de identificar esa población de productores familiares en la encuesta, utilizamos los primeros 3 criterios, o sea que la superficie, los asalariados y dónde residen, y dejamos de lado el de los ingresos porque tenemos un relevamiento que se preguntaron los ingresos extraprediales, pero no confiamos tanto en el dato. Igualmente, en promedio rondan los 30.000 pesos por mes, o sea que calculamos que los productores familiares están todos incluidos en esa población. La primera forma de ver qué tan representativa es la producción familiar es ver cuántos productores lecheros familiares encontramos en la población. De un total de 2.800 establecimientos, 2.175 son lecheros familiares. Esto significa que hay un 77% de los establecimientos lecheros relevados en la encuesta de 2019 que serían familiares, que representan a 1/3 de la leche producida en el país, que tienen un 39% de las vacas de rodeo nacional y además ocupan 37% del área total de lechería. Si lo separamos por especialización productiva, hay 1.640 establecimientos que son remitentes familiares y después hay 644 que serían familiares identificadas en la encuesta. Una que sería familiar es un establecimiento que produce queso en base a su propia leche y que puede o no remitir leche a industrias. Y un remitente, como lo definimos en el INALE, como el que solo remite leche a planta, para tener bien claro cuáles son esos conceptos. Bien, dentro de los que identificamos como remitentes, 74% son familiares, y en las queserías casi el 90% responde a esa definición de productor familiar. Si vamos a dividir esta población en estratos de superficie, toda la población de productores lecheros familiares y no familiares, tenemos que la gran mayoría de los familiares, que son los que van a ver en azul, en adelante van a ver varias tablas y que tienen el titular en azul, esos son los familiares, y los que están en verde son los no familiares. No encontré otro nombre más feliz para ponerle, pero el que es familiar y el otro es no familiar. Pero bueno, vamos a manejarlos como familiares y no familiares. Dentro de los familiares tenemos que 34% tiene menos de 60 hectáreas. Después, si vemos, esto es otro bloquecito de un 30% también, más o menos, y si sumamos hasta las 200 hectáreas, que serían estos 3 primeros estratos, nos da que el 89% de los productores familiares lecheros se encuentran en este rango. La gran mayoría son de menos de 200 hectáreas, y si vamos para el otro extremo, los verdes, los no familiares, se concentran en los estratos de más de casi 500 hectáreas, y bueno, y aquí tenemos otro bloquecito de 200 a 500. Eso como para ver bien la diferencia. Había un corte que estaba dado por la superficie, y bueno, esto termina determinando dónde es que quedan, además de la cantidad de asalariados y además de la cantidad de asalariados que tienen en el establecimiento. Si vemos, viendo para ver qué tan importante es la producción familiar en el país,
me gustó hacer foco en la cantidad de personas que trabajan en lechería. En la encuesta relevamos cuántos miembros de la familia trabajan en el establecimiento, cuántas personas trabajan también asalariadas, permanentes, y cuántas personas trabajan de forma safral. Dentro de los miembros de la familia identificamos cuántas eran mujeres, cuántos eran hombres, y aquí tenemos 1.700 mujeres trabajando en las explotaciones familiares, como les dije, el azul es familiar, y tenemos 2.800 hombres trabajadores. De esta población de familiares, 38% son mujeres. Después, unos 1.000 asalariados permanentes y asalariadas. Aquí no identificamos por sexo los asalariados, por lo que no podemos saber cómo es el tema de género dentro de esa población, por lo menos en base a esta encuesta de 2019, y además 650 asalariados. En total tenemos unas 6.200 personas trabajando en la lechería familiar. Y por otra parte, aquí tenemos la lechería no familiar, donde también tenemos muchas menos mujeres, 310 de la familia, muchos menos hombres, 835, y tenemos 4 veces la cantidad de asalariados que en los familiares, más o menos la misma cantidad de safrales, y unos casi 6.000 personas trabajando en esta lechería no familiar. Y aquí las mujeres en lo que es el componente familiar, de estos establecimientos que no son familiares, son 27%. Hay menos participación de mujeres en los establecimientos que no son familiares, según la definición del Ministerio, como pueden ver. Después, como vieron, la población se dividía en queseros y remitentes. En la encuesta tuvimos algunos problemitas de representatividad de los queseros, con el tema de que algunos no respondieron a la encuesta, y preferimos para las presentaciones usar los remitentes, donde tenemos una muestra mucho más sólida y representativa. Por eso les voy a mostrar solo el foco en los remitentes, o sea que son esos establecimientos que remiten leche a plantas industriales. Bueno, los productores remitentes familiares son 1.600, y hay casi 600 que no son familiares. Como ven, es lo más importante es la lechería. En la lechería remitente es en cantidad de establecimientos en la lechería familiar. En términos promedio, tienen unas 70 vacas y explotan unas 100 hectáreas. Son bastante más chicos que los no familiares, que eso era de esperarse con el corte de superficie y que realizamos para definirlos. Y si vamos a la parte de esta tierra, estas 100 hectáreas tiene un régimen de tenencia donde, bueno, la parte de propiedad es 33%, si la sumamos a lo que es en otras formas, que suele ser un préstamo de la familia, o es una sucesión, o algún familiar que les cede la tierra, aquí tenemos un 44% de la superficie. Si vemos en la lechería no familiar, más o menos lo mismo también, donde hay un peso más importante de lo que es la forma de tenencia en propiedad. Y después tenemos como destacado que el INC, el Instituto Nacional de Colonización, dentro de esa población familiar, tiene un peso relativo de 22% en la superficie total. O sea que estos productores acceden a arrendar tierras a colonización con los beneficios que genera colonización teniendo una renta más barata. Y si vemos la suma de la superficie arrendada al INC y a particulares, estamos en niveles similares a los productores no familiares. Un 55% andamos de ahí. Bien. Después, si vemos cuántas personas trabajan en promedio en estos establecimientos, en la lechería remitente familiar, tenemos 3,1 personas, donde el grueso es la mano de obra familiar, 2,2 personas, y un asalariado, y los remitentes no familiares tienen mucha más mano de obra, y la mano de obra familiar está más o menos en el mismo nivel. Si vemos cómo se compone esta mano de obra, bien, en los remitentes familiares tenemos 32%, un tercio es asalariado, tenemos menos de un tercio que son mujeres de la familia que trabajan en el establecimiento, y aquí tenemos 42% que son hombres. Si vemos los no familiares, la ecuación es un poco diferente, casi el 80% es asalariado, 16% hombres, y las mujeres participan bastante menos, las mujeres de la familia participan bastante menos. Y si vemos las edades,
dentro de los establecimientos remitentes familiares tenemos promedio de edad menor de estos hombres y mujeres. Aquí hay titulares, hombres, mujeres y algunos hijos. Esto nos da el 46, 48 años de promedio de edad, y aquí ya estamos unos años más, unos 5 años más, los hombres y las mujeres. Tenemos que, como les había mencionado, 2/3 de los trabajadores en los establecimientos familiares son miembros de la familia, que es esto que ven acá, y 1/4 de estas personas son mujeres. Como para hacerse la idea de qué pueden encontrar cuando van a la lechería familiar. Y bueno, esto, como soy docente de gestión, me gusta este tema y decidí presentarles algunos datos relacionados a gestión. Si vemos, los remitentes familiares tienen menor cantidad, menor proporción de productores tienen pasivo bancario que los remitentes no familiares, y ingreso extrapredio es más o menos similar al nivel, un 30%. Tendría miembros de la familia que trabajan fuera, o los mismos productores trabajan también fuera del establecimiento. Después, si cuentan con objetivos y metas definidos, las respuestas que nos dieron fueron bastante favorables, 71% y 63%, es bastante importante ese dato. Y después le preguntamos si llevaban registros económicos. Y acá es destacable que los productores familiares, el 75%, o sea que 3/4 de los productores no llevan registros económicos, y en el otro lado los empresariales o los no familiares, casi la mitad la que no lleva. Y después, bueno, los que llevan, el método manual es el más destacado, y en este caso aquí aparecen software, uso Excel, y también el método manual. O sea que aquí hay un terreno bastante importante para trabajar en lo que es bueno, el uso de registros, la llevada de registros y el uso de la información para la toma de decisiones. Y después, otra de las preguntas que hicimos se relacionaba cómo era la asistencia técnica, y acá, cruzando los dos tipos de asistencia técnica, agronómica y veterinaria, tenemos que solo el 30% de los remitentes familiares cuenta con las dos de forma continua. No consultan ninguno de estos especialistas de forma puntual, y además, y en el otro sector, el 71% recibe asistencia técnica continua de los dos técnicos, los tipos de técnicos. Después, otra información que nos pareció bastante interesante para presentarles, y más que ustedes están trabajando en temas de capacitación, es, bueno, le preguntamos qué capacidades o qué temáticas les gustaría capacitar a su personal, a la gente que está trabajando en el establecimiento. Y los remitentes familiares hicieron foco en lo que es alimentación de las vacas, el manejo del pastoreo, los temas de mastitis e inseminación. Y si vemos los remitentes no familiares, no les resultó importante el tema de alimentación, tampoco el de mastitis. Sí mencionaron el manejo de pastoreo, el tema de la inseminación, las guacheras y otro tipo de capacitaciones, como las más destacadas a capacitar su personal. Como ven, hay algunos puntos que sí son comunes a los dos tipos de establecimientos. El manejo de pastoreo es uno de ellos, que es muy importante, y la inseminación como un método que no está tan ampliamente difundido en la lechería. Otro tema importante en la producción familiar es ver un poquito las tecnologías que utilizan. Y aquí el tema de contar con comederos o plazas de alimentación, eso hace que, bueno, que el manejo de alimentación del ganado sea mucho más simple. Y aquí tenemos que la mitad de los no familiares cuentan con algunos de estos, con comederos o con plazas, y en la lechería familiar la proporción es 20%, son bastante menos. Si vemos el tema del uso de análisis de suelo, como ustedes deben saber o conocen, el análisis de suelo se utiliza para ver qué necesidad de fertilización tenemos frente a un cultivo. Y bueno, esta es una medida de manejo bastante importante, y más en términos de sostenibilidad del sistema. Y bueno, encontramos que en los remitentes familiares la proporción es de 28%, y en el no familiar estamos por encima de la mitad. ¿Y quién se encarga del ordeñe? Es otro aspecto que vimos como diferencial.
mismo es importante conocer esto a la hora de generar capacitaciones o mejoras en las prácticas del establecimiento. Y bueno, en los establecimientos familiares el 67% son o el productor o la productora o un familiar, un miembro de la familia el que ordeña, y el 33%, un tercio, cuenta con asalariados para hacer la tarea. Y en cambio, cuando nos vamos a la lechería no familiar, solo el 1% de los establecimientos ordeñaba el productor o su familia, y el 99% cuenta con asalariados para hacer la tarea. En otras partes del mundo le podría decir que el ordeñe suele ser más realizado por el titular o el dueño del establecimiento, porque es una tarea súper minuciosa y donde se juega el resultado de todo el establecimiento. Bien, y Ana, como solo avisarte ¿sí? que quedan 5 minutos, solo eso. Ah, perfecto, me queda muy poquito. Bien, aquí lo que quiero mostrarles son unos indicadores de cómo se llega a la producción de leche en estos establecimientos. En promedio nos dio que producen 320.000 litros, comparado con los no familiares que están en 1.900.000, son bastante más grandes. Y bueno, esta producción de leche de 320.000 litros sale de que explotan 75 hectáreas de vaca masa, es la superficie que destinan a las vacas en ordeña y las vacas secas. Obtiene una productividad de la tierra de 4.600 litros por hectárea de vaca masa. Con una vaca por hectárea de vaca masa, esto es 10% superior a la media nacional, con una productividad de 4.300 litros. Esta está por debajo del promedio nacional, que están en torno de 5.000. Y bueno, para eso les dan 1.000 kilos de materia seca por hectárea de concentrado, 1.200 kilos de materia seca por hectárea de reserva y 3.500 de pasto. Este dato lo vieron con Jorge en la parte de sistemas de producción, que hicimos un estudio para ver cómo eran los sistemas de producción de leche de Uruguay. Bueno, estos son componentes que salieron de ese trabajo también. Y aprovecho a pasarles la propaganda de que está la publicación en la web de INALE, en la parte de publicaciones, que trata el tema de sistemas de producción, que Jorge me dijo que se había olvidado de mencionarles. Bien, y por último, como introduciendo lo que va a hablar Julio, el relevo generacional, trabajando también con los remitentes familiares. Aquí separé dos poblaciones, una población de tambos, donde hay mujeres familiares, hay mujeres de la familia trabajando en el establecimiento, y tambo donde solo hay hombres familiares trabajando. Y aquí encontré que 1.141 establecimientos tienen mujeres y 500 tienen solo hombres. Y en los no familiares esta relación es diferente, se invierte. Hay más establecimientos donde hay solo hombres de la familia que establecimientos con mujeres. Y encontré algo interesante acá, que si vemos, si les preguntamos en los establecimientos si ellos consideran que cuentan con relevo generacional, tenemos una población que ya hay productores de menos de 45 años produciendo, trabajando en el establecimiento, y que son los productores o productoras. Bien, a esta gente no le vamos a preguntar si tienen relevo, porque ellos son el relevo de la generación anterior. Después encontramos que sí tienen aquí el 25%, 25% que es probable que tenga relevo, o sea que estamos hablando de un porcentaje importante. La mayoría o tiene relevo, o es de relevo, o tiene relevo, o considera que va a tener relevo generacional, y hay un 35% de que no sea, probablemente no cuenten con relevo o consideran que no tienen. Y si vamos a los establecimientos familiares donde hay solo hombres, 43% dijo que no tenía relevo, un 6% extra a esto se le suma, acá llegamos a casi 50% de que considera que es poco probable o no tiene. Y hay una distribución un poco diferente de este componente, pero es destacable eso, que donde hay mujeres hay una percepción de que hay relevo generacional mayor que en los establecimientos donde hay solo hombres. Y si hay los no familiares, sin separar si hay mujeres o no, nos da una distribución más parecida a los establecimientos con mujeres. Bien, el 70% de familiares con mujeres participando tienen 65% de relevo generacional, en los que hay solo hombres 49%, que es este radio de acá, y los tambos no familiares con relevo son 78%.
Esto es importante ver que, bueno, estos grandes, por lo visto, consideran que sí tienen relevo generacional, a Enge que está esperando ahí en las gateras para tomar el tambo. En estos donde están las mujeres también trabajando, la perspectiva de relevo parece un poco más importante, y aquí en estos que hay solo hombres, no se ve tan claro el tema de relevo hacia adelante. Bueno, muchas gracias y le paso la posta a Julio. Bueno, ¿sigo yo, Paula? Sí, gracias, Ana. Te damos la palabra, Julio. Bueno, ¿ven ahí, sí? Sí, se ve bien. Correcto. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es un gusto primero agradecer a ANEP, UTU por la invitación y bueno, y saludar a todos los muchachos, muchachas y docentes que están en la diferente escuela agraria. La verdad que es un gusto. Y bueno, siempre uno trabajando cerca de jóvenes, uno se rejuvenece y es un contagio mutuo, así que la verdad que es un gusto para mí como técnico del plan y para la institución. Yo ahí teniendo en cuenta que son jóvenes yo digo, voy a hablar un poco de por qué el plan agropecuario trata este tema, qué es integración, relevo, sucesión, que a veces medio lo confundimos, y después qué cosas deberíamos hacer, algunos tips ahí rápidamente para dejar pensando a los muchachos y a todos los que están acá. ¿Por qué el plan agropecuario, que es una institución de extensión y transferencia de tecnología, aborda este tema? Porque bueno, cuando uno va a los predios, empieza a hablar de productos, de herbicida, qué aplicar, fertilizante, vaca, y lo que uno veía que uno habla con el titular, te plantea una cosa, después va a la cocina y empieza a hablar con la señora o pareja o titular, y te plantea otra situación diferente del mismo predio, y después cuando uno habla con los jóvenes lo agarra aparte y le plantean otras cosas. Entonces uno empezó a ver, yo hace 25 años que trabajo en el plan agropecuario como extensión, y bueno, la gran fortaleza que tenía de que cada integrante de la familia ve cosas diferentes, y bueno, y que muchas veces, o la mayoría, las tomas de decisión en las empresas familiares son más temas sociales que productivos. Y bueno, yo soy agrónomo de formación, pero bueno, la parte social, la verdad que es un tema que me interesa, y esto de relevo venimos trabajando hace bastante tiempo en el plan agropecuario, y por supuesto seguimos aprendiendo. Y bueno, como extensionista creemos que el tema integración familiar nos parece clave para adoptar tecnología o para no, o para entender los sistemas. Ahí rápidamente, ¿qué entendemos por integración generacional? Que cuando arrancamos con esto empezamos a hablar de sucesión, herencia, y después nos dimos cuenta que hay que empezar por la integración generacional. En realidad es el relacionamiento entre las diferentes generaciones de una familia, es integrar. Cuando nacen los hijos, empiezan a integrar con los padres, los abuelos, y bueno, hasta el fallecimiento de uno de los integrantes de la familia sigue la integración. Yo lo llamo en ese sentido tan amplio. ¿Qué ventajas tiene lograr una integración generacional exitosa? En realidad es ganar, ganar, todos ganan, padres, hijos, hijas, abuelos, y lograr aunar las experiencias vividas de los más veteranos, la energía e innovación de los más jóvenes, y por supuesto que el fin de todo integrante familia, lograr una familia feliz. Que a ver, que cada uno, al conocer diferentes experiencias, lograr una familia feliz no significa tener una empresa exitosa. Lo ideal sería las dos cosas, pero bueno, creo que como familia lo más importante es lograr que esa familia sea feliz.
Después el otro término que Ana lo planteó ahí es el relevo generacional. ¿Qué entendemos nosotros por el relevo? Es el traspaso, en vida o no, a la próxima generación de muchas cosas. Primero, de la herencia, que es el uso del patrimonio, el campo, el ganado, el dinero, cuando se traspasa a las siguientes generaciones del capital sería, ¿sí? Eso le llamamos herencia. Después lo otro que se traspasa a la siguiente generación es la gerencia y el control de la explotación, la gestión, el manejar la empresa, ¿sí? Que eso es lo más difícil que ocurren en los predios, pero no solo eso traspasamos los padres a los hijos, sino que también algo mucho más importante que son valores y costumbres, que por supuesto de las buenas y de las otras, y a eso a mí me gusta llamar como sucesión. Entonces el relevo generacional corresponde a eso. ¿Y cuál es lo ideal cuando uno logra una integración generacional exitosa? Lo que fomenta es un relevo generacional, eso que planteábamos, tanto la sucesión o la herencia exitosa, o que todos los integrantes estén de acuerdo, y eso va a llegar a lograr una familia feliz, que es lo que buscamos todos, y ese es el enlace de todas estas definiciones. ¿Cómo ocuparnos del tema? Y ya acá pasando a plantearle a la audiencia, que la mayoría son jóvenes, pero también a los docentes, porque lo bueno de esto, todos somos hijos, y bueno, y algunos somos padres, y algunos podrán ser abuelos o nietos. Pero bueno, ¿cómo ocuparnos de esto? Yo lo voy a repartir en diferentes integrantes de la familia para ir planteando a ustedes cuáles son las cosas que a mí me parece importante para dejar de preocuparnos del tema y sí ocuparnos. Ya Ana planteó varios indicadores, que algunos pueden ser más complicados que otros para lograr una sucesión o un relevo generacional exitoso. Pero bueno, ¿cómo nosotros nos podemos ocupar? Y acá se lo planteo a todos. Primero, comenzar por uno. Si uno quiere lograr un cambio de lo que sea, el cambio empieza por uno. Eso nos parece importante, dejar de tener excusas. Para esto, todos deberíamos tener un sueño, y eso les sugiero, y nosotros desde el Plan Agropecuario estamos haciendo diferentes tipos de capacitación, y lo que primero planteamos es: escriban un sueño, qué es lo que desean, ¿sí? Lo otro importante es ser positivo. Evitemos comenzar con un no se puede, no puedo, es difícil. Eso en general genera no avanzar, por lo tanto eso es una buena actitud. También actitud al cambio, mejora continua, adaptación a lo que ocurre y a lo que nos pasa en nuestras vidas. Esos son también cosas fundamentales. Conocernos a nosotros, qué fortaleza, debilidades, qué es lo que nos gusta. Y acá le planteamos, el lunes terminamos un curso de manejo pastoreo acá en la Escuela Criado Pérez. Y bueno, lo que planteamos, lo primero en ese curso de pastura, planteamos: uno tiene que estudiar lo que le gusta, y porque después uno va a trabajar en lo que le gusta, y eso es fundamental, y eso es muy importante. Por lo tanto, conocer fortalezas y debilidades de cada uno de nosotros. También escuchar activamente a todos. Todos tenemos cosas para aportar y todos tenemos para aprender. No juzgar al otro, no entrar en esa. Ponerse en el lugar del otro, la empatía. Ahora es una palabra que se usa muchas veces, pero en realidad es eso, ponerse en los zapatos del otro. Eso también ayuda a entender al otro y no juzgar. Armar equipo, y bueno, juntemos con alguien que tenga otra fortaleza y solucione nuestra debilidad, y por lo tanto incentivar a la participación de todos y todas. Todos tenemos buenas ideas en la interna de la familia y también con compañeros. Fomentar la diferencia de miradas y propuestas, y ahí siempre planteamos, hasta uno cuando arma equipo de trabajo en el Plan Agropecuario con otras instituciones, a mí me gusta armar equipos con gente que piensan diferentes, ¿sí? Y eso es importante, eso crea, eso construye,
y eso nos determina a ver cosas diferentes. Siempre tener un plan B, C o F, tener alternativas cuando uno planifica algo, después si nos sale tener alternativa, eso es fundamental, y eso, todas estas actitudes, lo que va a lograr es tener capacidad de negociar. Y acá vamos a negociar con todo, negociamos por trabajo, por negocios, por afecto, todo el día estamos negociando con todos los que nos rodean. Por lo tanto, el objetivo es que todos ganemos. A los actuales titulares, a esos productores que planteaba Ana, ¿sí? Tanto mujeres como hombres titulares, lo que les sugiero es fomentar el diálogo, la comunicación, tanto con sus hijos, qué es lo que quieren, que ellos informen qué es lo que ellos quieren, saber qué hacer el día después, si tienen pensado jubilarse, decirlo y tenerlo claro y planificar eso, pero también conozco muchos titulares que no quieren jubilarse porque no tienen ganas. También está bueno decírselo porque muchos hijos están esperando que los padres se jubilen para empezar a trabajar. Por lo tanto, saber qué es lo que ellos quieren, pero también comunicarlo. Planificar el ahorro para su retiro, eso es importante. Por eso muchos titulares, y más en la lechería, no se quieren retirar porque no tienen capacidad de ahorro y después no pueden vivir de su renta. Y bueno, y todo esto comunicarlo a toda la familia, los hijos que trabajen y los que no trabajan, lograr una comunicación adecuada y clara. Para los futuros sucesores, y eso estamos hablando para la mayoría de los jóvenes acá, porque todos somos sucesores de algo, de mucho, poco, o de todos somos hijos, por lo tanto todos tenemos derecho a recibir algo. Primero, capacitarse, estudiar, y después que no nos guste, seguir estudiando, eso es importante. La experiencia fuera de la empresa familiar o fuera de nuestra familia es fundamental. Ahí vamos a valorar y nos valora nuestro trabajo y aprendemos otra cosa, porque no es lo mismo ser empleado hijo que ser empleado de una empresa diferente. Por lo tanto, eso es mucha experiencia y es muy buena. Ganarse el respeto y el lugar cuando uno desea algo, entrar en la empresa, ganarse. Y planificar su vida como que si no tuvieran nada que heredar. Eso es importante. ¿Por qué? Porque nada es nuestro, y también lo que planteamos, nuestros padres no tienen obligación de dejarnos nada material. En general, nos dejan cosas más importantes como son el cariño, el amor, el estudio, y por lo tanto no seamos tan capitalistas de estar deseando que nos dejen algo. Y no tienen obligación de dejarnos algo. Por lo tanto, estudiemos, capacitémonos, trabajemos como que si no vamos a heredar nada. Eso es lo más sabio en esto, y más cuando son jóvenes. Para toda la familia, integrar a todos, y ahí sin distinción de género ni generación, padre, madre, hija, hijos, abuelos, todos los que trabajan en la empresa es importante integrarlos, todos ven cosas diferentes, generar un ambiente adecuado y que sea atractivo para todos, no vivirse quejando y llorando, ¿sí? Favorecer una buena comunicación, lo que decíamos, es importante tener tener claro nuestros sueños, pero también comunicárselo al resto de la familia. Hacer una planificación anticipada y por escrito, esto es como cuando uno planifica producción de pastura, reserva, esto también, y dejarlo por escrito y comunicarlo. Lograr que cada integrante de la familia se sienta satisfecho, y en eso hablamos de felicidad, y en eso hablamos de relevo exitoso, cuando todos los integrantes de la familia fueron tratados de la mejor forma posible, o como ellos desean. Y lo interesante es que en toda la familia somos todos diferentes. Por lo tanto, respetemos las diferencias. Y otro tema no menos importante, tener en cuenta los temas legales de herencia. Y en Uruguay recuerden que la ley, somos todos iguales ante la ley, por lo tanto todos los hijos tienen el mismo derecho, por suerte, que eso es no sé si lo más justo, pero es lo que ha definido la ley, y hay que respetarla y por lo tanto hay que asesorarse. Para la empresa en su conjunto, ¿qué sugerencias tengo? Definir roles claros, y eso está claro,
eso es importante, que todos los que trabajen reciban remuneración acorde a su responsabilidad y no por ser hijo tener un sueldo mayor, porque eso genera problemas. Conocer e informar temas económicos y financieros de la empresa. Como veíamos ahí, lo que planteaba Ana, muchos predios, el 33% tenía en promedio 103 hectáreas. Imagínense si el hijo quiere seguir en esa empresa, va a ser muy difícil, va a haber un problema a escala y eso hay que conocerlo, reconocerlo y tomar alguna medida. Y bueno, ya para terminar, algunas reflexiones finales que le dejo a la audiencia. Primero, el momento es ahora, ¿sí? Esto no hay que esperar ni cuando venga mejor o peor, sino que ya, y de vuelta comencemos por uno mismo. El cambio empieza por uno, lo que decíamos, porque en general muchas veces tratamos de cambiar al otro o cambiar una situación, y el problema si uno quiere el cambio comienza por uno. No hay una receta, cada familia es un mundo, y por lo tanto los que tienen que resolver este tema son a la interna de la familia, lo que decíamos, cada familia es un mundo, y todos somos necesarios e importantes. Tanto, incluir el tema, las diferentes generaciones, ¿sí? Y los diferentes géneros son importantes porque todos tenemos miradas diferentes y ahí se logran los mejores resultados. De nuestra parte, muchísimas gracias y bueno, y lo que planteamos acá es que todos seamos partes del éxito y pensemos en integrar a todos los participantes de la familia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Ana. Estuve mirando en el chat y no tenemos ninguna pregunta. No sé si quieren, damos un tiempo para pensar alguna pregunta que quieran poner en el chat. Y mientras yo tengo alguna, así que la puedo ir planteando, capaz que se animan a hacer alguna pregunta por ahí. Bueno, la primera pregunta que tengo es ¿cómo se está trabajando en el relevo generacional desde el plan y desde INALE? En esto que planteaban, entiendo que son procesos particulares y no resulta sencillo establecer generalidades bajo la consigna de cada familia es un mundo, pero ¿cómo se trabaja en el día a día para que el relevo se dé de la mejor manera para todas las partes? Esa es como la primera pregunta. No sé si quieren responder a la pregunta y después hago la otra, o si hago todas, eso es como prefieran. Dale, Ana, arrancá. Bien, arranco. Bien, en INALE es una preocupación interesante el tema de relevo generacional. INALE es una institución que asesora al gobierno en política lechera, no es capaz de ejecutar políticas, por lo que nosotros podemos brindar información para que los tomadores de decisiones la consideren y es lo que hacemos, es parte de nuestro rol. Y bueno, en nuestro plan de 5 a 5 años, incluso en un esquema que se está haciendo a 15 años de cómo debería de crecer, de evolucionar la lechería, el tema de relevo generacional es uno de los componentes importantes, y además incluir los jóvenes en la lechería va a generar una mejor dinámica. Estamos hablando de un sector donde los titulares tienen un entorno de 52, 54 años en promedio, y bueno, si no incluimos jóvenes se van a ir jubilando y retirando los productores que están actualmente. En esa línea de relevo generacional se está trabajando en la generación o propuesta de distintas formas de contrato. Capaz que ustedes, alguno escuchó que en Nueva Zelanda se estila a contar con un contrato que se llama share milker, que es como un socio, donde el dueño de la tierra es un productor, una familia de productores que estaba produciendo. Llegaron a cierta edad que ellos no están con ganas de seguir trabajando tanto, y toman a alguno de sus empleados que es muy ducho en el tema y con muchas ganas de seguir, y le ofrecen que trabajen en sociedad. Y esa persona joven normalmente compra parte de animales, va incluyendo mayor participación en el negocio, y ahí aprovechan eso que decía Julio, la experiencia del que estaba antes, el tema de los activos que hay en el establecimiento, y ahí van como compartiendo las ganancias y bueno, y creciendo y produciendo
de una forma ordenada, aparte siendo ordenado el traspaso, y evitando eso de la obligación de que un hijo tenga que seguir en el establecimiento, sino que es una persona que está trabajando ahí y que está muy motivada, con muchas ganas, y ha ido creciendo en lo que es ser un productor o una productora lechera, y bueno, quiere hacerse cargo y tener su propio establecimiento. Y bueno, en esa línea es que en INALE se están trabajando distintos proyectos y propuestas para que se generen contratos que sean adecuados para que gente nueva entre el sector. Además hayan políticas financieras que permitan que que permitan que nueva gente entre al sector, porque la lechería tiene una barrera fuerte de entrada. Es un sector donde necesitamos tener un nivel de activos bastante alto, bastante plata para poder empezar a funcionar. Entonces se piensa en mecanismos de financiamiento que sean de más largo plazo que los que hay actualmente. Se está trabajando en esas líneas. Y por ahora no me acuerdo nada más concreto. En fin, te paso, Julio. Sí, bueno, como planteaba Ana, el plan agropecuario tampoco define política, sino que colabora y ayuda, además de hacer extensión y capacitación. Pero bueno, desde el plan agropecuario, lo que seguimos haciendo en relación a este tema, todo el tema capacitación, jornadas, talleres. Bueno, ahora el jueves, ahí organizado con la gente de la escuela La Carolina, a las 9 de la mañana tenemos una jornada con los jóvenes y vecinos, ahí organizado por la ingeniera Fabre. Vamos a hacer una actividad ahí en la zona. Y bueno, el tema sensibilizar, poner el tema sobre el tapete, hacer talleres con jóvenes. Tenemos un curso virtual de integración generacional, y bueno, y también con las políticas de género de la institucionalidad agropecuaria estamos realizando curso para mujeres sobre este tema de diferentes modalidades. Y bueno, lo que hicimos en el año 2014, estuvimos haciendo un trabajo que, bueno, que estaba INALE, Comisión Nacional y varias instituciones. Ahí hicimos varios talleres, uno en San Ramón y otro en Paysandú, con jóvenes y familia para definir, bueno, ahí sí, hacia políticas de apoyo al relevo generacional. Y bueno, creo que algunas instituciones también han incorporado la facilidad para que los jóvenes accedan a tierra. Yo creo que ese es un tema, tener créditos. Es otro que no sé si se han hecho, pero son las cosas. Y darle oportunidad. Yo lo que veo en los jóvenes que salen de las escuelas agrarias, muchas veces no tienen oportunidad para trabajar en el medio rural, y como dijeron por ahí, hay jóvenes que se quieren ir para la ciudad y hay otros de la ciudad que quieren trabajar en el medio rural, y creo que no le estamos dando oportunidad a los jóvenes. Y buenos son muy buenos porque cuando se van del país no lo dejan venir. Por lo tanto, me parece que eso es todo un cambio de mentalidad de los empresarios y de todos nosotros, me parece. Cambio. Bueno, sí, un poco la siguiente pregunta iba como en función de eso, bueno, leo porque las tengo anotadas, dado que muchas veces los hijos y las hijas no tienen interés en continuar con el predio productivo, eso, si se está pensando o si se les ocurre alguna estrategia para generar procesos de transmisión de tarea productiva y toma de decisiones de los predios a otras personas con interés en la actividad, pero que no sean hijos o hijas de esos productores y productoras, ¿no? Que es un poco esto que comentaban, pero bueno, capaz que pueden contarnos un poco más cómo lo verían para Uruguay. El tema de la tenencia de la tierra no es igual que en otras experiencias internacionales. No sé, si se les ocurre algo en ese sentido. Sí, como vieron en los primeros gráficos que les presenté, la parte de tenencia de la tierra está siendo más de la mitad está siendo arrendada en Uruguay, como están viendo ahí. Hay establecimientos que son 100% arrendados, por eso no sé, como que puede cambiar el titular del arrendamiento en estos sistemas lecheros, por lo menos van creciendo arrendando tierra. Bueno, Nueva Zelanda en realidad no llegan a ser dueños de la tierra porque están pagando créditos, pagando intereses toda la vida productiva de ese establecimiento, y no se hacen dueños de la tierra.
es otra lógica y capaz que es mucho más cara la tierra que acá. Pero el esquema ese de share milker, de tener una sociedad, parece bastante, por lo menos allá es muy funcional. Y aquí hay alguna experiencia que se ha hecho, bueno, de forma particular y viene funcionando por el tema de tener una persona motivada que no está como obligada a trabajar en un establecimiento y es alguien que se formó para ser productor. Eso también es importante. En otras partes del mundo, en Irlanda, por ejemplo, hay como carrera de ser productor lechero. Y ustedes que están ahora en la UTU están como aprovechando esa ventaja de, bueno, de especializarse y de conocer bien el sector, pero no necesariamente esa gente que ahora está trabajando en los establecimientos o que es productor o productora, tuvo la oportunidad de tomar su carrera de técnico o hacer su bachillerato agrario en lechería y hacer después la carrera que más les gustara. Y esa especialización, esa capacitación es buena y es súper útil, incluso para la gente que viene de afuera del sector, que es otra de las vías de incluir más gente. Y ahora me acordé de que hubo un proyecto que se llamaba Tambo Joven, que también apuntaba a brindar financiamiento a jóvenes, estuvo asociado a una colonia de colonización, si no me equivoco, a la colonia de Timote, donde, bueno, el Instituto de Colonización les brindaba una fracción de campo a parejas o personas jóvenes, y ahí se les brindaba financiamiento para poner en marcha el establecimiento y desarrollar el tambo. Y fue un proyecto bastante exitoso. No me acuerdo qué llegada tuvo, pero hay ciertas experiencias que se pueden repetir e incrementar en el país. Bien, por ahí creo que queda. Sí, ahí Milton Tarca ahí comenta que, ahora para que se corrió, era Milton, no, Cecilia Ponce de León plantea que el Instituto de Colonización le da prioridad para continuar el sucesor. Sí, eso es un cambio de ley que fomenta. Y bueno, sí, a ver, yo soy más liberal en ese sentido, ¿no? En otros no. Yo creo que lo importante es que se haga el mejor negocio. Y me acuerdo del Tambo Joven, creo que yo medio seguí, y el otro día estuve con el titular y le fue muy mal. Se fomentó el Brou, también apoyaba a los tambos jóvenes, eso, y bueno, y le fue muy mal, con toda la variación normal que hay en el país. Yo creo que, yo pensando en los jóvenes, yo aliento a que se capaciten, busquen alternativas y también, ¿por qué no?, recorrer el mundo. Tiempo para irse de la casa es cuando es joven, y tiempo para volver es toda la vida. Por lo tanto, yo sugiero que lo importante es que de vuelta se capaciten, busquen experiencia en lo que sea, no tiene por qué ser agropecuario, y a veces mejor salir del rubro porque a uno le abre la cabeza, y yo planteo eso, porque yo tengo un comentario de un titular, que es un ejemplo, que era muy buen productor CREA, tenía muy buenos resultados económicos, productivos, siempre era que estaba por arriba de todo, y un día hablando de esto, él se jubiló, y él hoy tiene 80 y pico de años, es del departamento de Colonia, y me dijo, ¿saben lo peor que hizo mi padre? Cuando él se jubiló, me compró un campo de 50 hectáreas, y a mí me gustaba estudiar economía. Estamos hablando hace 60 años, que no era tan fácil como ahora. Entonces, a veces, como padre, pensamos que hacemos lo mejor, y en realidad a veces hipotecamos el futuro de los hijos. Por lo tanto, yo sugiero hablar, buscar, y bueno, las oportunidades siempre se dan. Ese es el comentario que, además de que, bueno, si hay políticas públicas, a veces ayuda, pero a veces no tanto, por lo menos en Uruguay. En todos los países pasa lo mismo. Miren que esto es un problema. Yo estuve en Nueva Zelanda, y en Nueva Zelanda tampoco hay jóvenes en el medio rural. Por algo los uruguayos que van
no los dejan venir por lo bueno que son. Entonces, la tecnología no ayuda. ¿Por qué? Porque el ser humano somos gregarios, somos de estar juntos. A todos nos gusta. Si no, yo les pregunto a los que están acá, ¿cuántos vivimos en la ciudad y cuántos viven en el campo? Entonces, y dejo el último comentario. En un congreso de Rosario, que yo fui a hablar de esto, un hindú me pregunta ¿qué haría yo para que los jóvenes se quedaran en el medio rural? Y yo con mi mal inglés y gracias al traductor le digo, irónicamente, lo mejor es hacer un muro bien alto, ¿sí? De 30 metros con alambre de púa para que no se vayan. Digo, yo creo que lo importante es, y más los jóvenes, que sean libres, que hagan lo que les guste. Tienen tiempo, muchachos. Bien, tenemos una pregunta de Milton, que la segunda pregunta de Milton coincide bastante con la última que yo tenía, que es si se está pensando, si se les ocurre cómo generar en los procesos formativos de técnicos y técnicas herramientas para lidiar con esta problemática. Y bueno, Milton, su segunda pregunta es ¿qué rol debería jugar la formación técnica en este aspecto? Y después plantea otra pregunta que me voy a plantear primero, que es ¿qué perspectiva del sector ver los expositores con las posibilidades de relevamiento actual? Así que bueno, son como esas las preguntas que van quedando. No sé quién quiere responder, ni cuál pregunta, pero adelante. Julio, capacitación, te la dejo a ti. Dale, dale. Son los expertos. No, a ver, no somos expertos. Yo creo que esto es, a la educación que sea, que le despertemos la creatividad, que le enseñemos a soñar a los jóvenes y no limitar la creatividad. Yo me acuerdo, mis hijos hoy ya tienen 19 y 20, uno está estudiando y jugando al fútbol en Estados Unidos y mi hija empezó a estudiar en Montevideo ahora este año. Y a nosotros nos llamaban al liceo las profesoras porque la clase era muy revoltosa. Y yo le decía, por suerte, digo, me parece que tenemos que fomentar eso, además de enseñar, pero crear. Y bueno, es lo que me pasa a mí cuando uno hace alguna capacitación informal, por supuesto, dejar que todo el mundo hable, todos tienen para aportar y todos tenemos para aprender. Por lo tanto, los famosos laboratorios o incubadoras de inventos salen de gente inquieta, no de conservadores como yo. Por lo tanto, hay que incentivar y más a esos jóvenes. Y lo otro es formarse y tener la capacidad de tomar decisiones con toda la gran información que hay y datos que hay, y saber analizar los datos, eso es importante. Y a los jóvenes les planteo, no tengan miedo de equivocarse y de cambiar de carrera, hagan lo que les gusta, pero tienen que formarse. Hoy hay capacitación informal y formal, hoy no tenemos pretexto, pero es eso, soñemos y definamos el norte y démosle para adelante que se puede. Contesté lo que quise, pero está. Había muchas preguntas y mucha libertad. Había demasiada libertad, dudé cuando hice las tres juntas. Me parece que igual eso del rol que debería jugar la formación técnica, si podemos un poquito, o cómo podemos llevar estas problemáticas a la formación técnica, cómo el técnico puede tener un rol activo en este tipo de problemática. Capaz que no hay respuesta hoy, pero sí dejar como la pregunta planteada, de pensarlo, interpelarnos, ver cómo se puede seguir en ese sentido. Ana, te paso la palabra, porque bien. creo que ibas a responder a otra pregunta, y después Cecilia hace un comentario que ahora lo podemos. No, lo que iba a decir es que estamos en un momento de cambios bastante fuertes en lo que es tecnología, lo que es información, lo que es innovación, y que, bueno, siendo jóvenes pueden trabajar en cuestiones asociadas a la lechería, al agro, lo que sea, pero desde la informática, desde la parte de robótica, desde montones de aristas que se abren en este mundo tan cambiante, y que sí, que tiene que tener la flexibilidad de cambiar como cambie. En 5 años no sé cómo será la cosa, cómo se producirá leche, en 10, 15 o 20 años, y ustedes son, la mayoría que aquí son muy, muy jóvenes.
Y no me acuerdo qué habías planteado tú, ya me había olvidado, ya me olvidé, Paula. La otra pregunta, una era sobre eso de cómo se puede incorporar esta problemática o generar herramientas en la formación técnica, y después la otra que había preguntado Milton es qué perspectivas del sector ven los expositores con las posibilidades de relevamiento actual. No, lo primero era en la parte de relevo, es probable que si trabajan después en establecimientos familiares van a tener que lidiar con este tema, y bueno, lo importante es buscar cómo integrar a toda la familia, cómo hacer esa transición lo más acordada posible. Como dijo Julio, es importante ver las visiones de cada uno dentro del establecimiento, quién es el que está interesado, quiénes están, o si no hay nadie interesado en seguirlo, cómo harían ese proceso. Tenemos que pensar que cuando en un establecimiento la gente se va poniendo más vieja, se pierde la capacidad, no todos, pero es bastante general, que pierdan el interés por seguir innovando, por seguir creciendo, por meterle más fuerza a la producción, y es algo con lo que hay que lidiar. Y capaz que el que está ahí con ganas de relevar, bueno, hay que ver qué perspectiva tiene y cómo se puede mover en ese sistema. Y hoy hablábamos con Julio temprano que capaz que uno está esperando, como él dijo, no hay que esperar que se muera el titular o que abandone el establecimiento, porque quizás ahí ya estamos todos muy viejos para tomar la posta. Si tenemos, mis padres tienen 20 y pocos años más que yo. Si yo esperaba que ellos se jubilaran, recién ahora que tengo 40, podría haber tomado un establecimiento. Yo no soy productor agropecuario, pero viendo ese ejemplo, perdí toda mi vida esperando eso. Por eso estaba bueno probar otras cosas, conocer otras realidades, otro tipo de experiencias, que en realidad cada experiencia en la vida forma y ayuda. Y en los establecimientos capaz que hay que ver, hay un hijo que está trabajando de administrativo en un lugar en el pueblo, y capaz que es el que puede seguir en el establecimiento después gestionando bien el establecimiento agropecuario. Por eso no hay que dejar a nadie afuera, o dejar a la hija afuera porque, bueno, ya se definió que no, el relevo tiene que ser un hijo varón. Eso es otra cosa que desde los técnicos se tiene que manejar. Como nos pasa de tener prejuicios armados en la cabeza y decir, sí, en el establecimiento tiene solo 2 hijas y las hijas están estudiando en Montevideo, no tiene relevo. Y capaz que no es así, hay que ver si las hijas en algún momento quieren estar en el establecimiento o no, y qué se puede hacer en esa situación particular. Bien, y por ahí creo que tiré mis ideas. Un comentario ahí a lo que decía Ana, perdón, sí, pasa eso, es muy común, cada vez menos, pero que te dicen, el hijo mayor no le gustó estudiar, se quedó en casa, el hijo varón, y la hija o el hermano más chico le gustó estudiar y se fue. En realidad esos son prejuicios de los padres que tenemos y cosas que vamos armando en nuestra idea. Por algo antes se tenía muchos hijos, era la mano de obra barata, y siempre tenías muchos hijos porque el más chico sabía que te iban a cuidar. Eso es la historia de la familia, era así. Y no era que eran malos y ahora somos buenos, digo, es la construcción que uno se hace. Por lo tanto, y conozco muchos casos que me han venido a hablar después de una charla y me dicen, una familia que tiene 40 y pico de años, que son todavía empleados del padre, y me dicen, yo me quiero ir, esto no lo soporto más. Le digo, ¿por qué no te vas? Porque no sé hacer otra cosa. Entonces, eso es doloroso, y mucha gente, lamentablemente, y lo hablo claro, está esperando que se mueran los padres para hacerse cargo, y ya tienen 45, 50 años. Y a ver, y yo siempre lo digo, yo cuando arranqué en el plan, o cuando tenía 18 años, pensaba y hacía hacía cosas, y hoy con 52 hago otra, porque cambiamos, ya tenemos los hijos crecidos, tenemos otras energías. Entonces, no esperemos del otro, sino de nosotros. Y después lo que planteaba Milton ahí, cuál es la función del extensionista. Yo creo que el extensionista, y ahí es un gran debe de la Facultad de Agronomía, primero, ser extensionista y facilitar procesos, ser más facilitador que extensionista. Y entonces cuando uno entiende la función de facilitador, de acompañar a la familia, y ahí entiende que cada integrante de la familia quiere cosas diferentes, y ahí facilita procesos y despierta inquietudes,
y hace preguntas para que la familia resuelva, y yo creo que esa es la función del técnico extensionista, que es más un facilitador que un llevador de tecnología. Yo creo que ahí Facultad de Agronomía, hay algunas maestrías de extensión, pero falta mucho más, y la extensión pública para pequeños productores es un debe que cada vez se pierde más. Hoy la única institución que está tratando de hacer algo de extensión es el plan agropecuario, lo otro es transferencia de tecnología, que no es lo mismo, y me parece que hay que recuperar la extensión pública para rescatar estas cosas, que mirar el predio de forma sistémica, todo integrado. Acá no es la pastura, por un lado el ganado, sino que para que la pastura crezca, el ganado de leche, tiene que haber gente, familia, tomando decisiones permanentemente en una cuenca, relacionado a instituciones. Entonces, de vuelta, aquello de ver más amplio y ver todo el sistema es clave, y en microcuenca, lo que sea, y no ser especialista en algo. Me parece que ese es el gran debe de la extensión y la formación técnica. Pasa en la medicina, ¿quién gana más? Son los médicos especialistas, no el médico general. Creo que eso es un debe y una deformación. Por eso, y ahí dejo algo polémico, cuando yo me recibí en la maestría me di cuenta que cada vez me deformo más, porque empezás a ver, y yo le dije al decano, gracias por deformarme, porque cada vez uno ve parte del mundo, y el mundo es mucho más complejo que la especialización. Pero bueno, no hablo más. Cambio. Bueno, tenemos una intervención ahí de Cecilia que cuenta en realidad su experiencia como hija de productores agropecuarios y de cómo continúan la gestión del predio, digamos, pero a la vez vive de otra formación. No sé si alguien más quiere comentar algo, hacer alguna pregunta. ¿Qué piensan los jóvenes? Yo quiero escuchar a los jóvenes. Ahí va. ¿Qué piensan los jóvenes? Sí, buenas tardes. Capaz que habilitamos el espacio, que puedan levantar la mano y participar directamente. Si Sí, claro. Aprovechemos que estamos todos en el Zoom. Hay que ver si alguien se anima. Si no, empezamos a nombrar acá. Mirá, Humberto. Humberto, yo soy Julio Por Humberto. favor. Sí, yo soy Julio Humberto. A mí me gusta la democracia. El tocayo. Hola, buenas tardes. Yo no soy de los jóvenes alumnos, sino que soy docente, soy ingeniero agrónomo. Estoy dando a los chiquilines del IAE 2 materias, agricultura forrajera y suelos. Así que bueno, dejamos el espacio para los chiquilines que puedan verter su opinión. Gracias, Humberto. Bueno, tampoco los vamos a obligar, ni vamos a permanecer en silencio incómodo para ver si hay nada. Héctor es estudiante de la Tecnicatura en Producción Agropecuaria Familiar. Héctor, te damos la palabra. Sí, buenas noches. En realidad, bueno, aprovecho la oportunidad que Julio dijo de escuchar, si bien yo no soy tan joven, pero bueno, me encuentro cursando la carrera de técnico en producción agrofamiliar. Y bueno, yo creo que también va porque cómo enamoramos a los jóvenes ya cuando egresan de secundaria, ¿no? Estamos hablando de todo esto, pero tomar las decisiones de hacer carreras técnicas a partir de eso, a veces, muchas veces, tanto la educación pública como la privada no muestra este tipo de carreras. También creo que más allá de lo que hablaban acá, el relevo generacional, también capaz que haya muchos jóvenes en las ciudades queriendo poder ir al campo. Me gustó mucho lo que dijo Julio bueno, de lo de extensión, de que tengan que salir
a buscar eso, pero me parece que hay que enamorar a la gente y plantear también desde ese lugar. Es todo y muchas gracias. Gracias, Héctor. Tal Bueno, cual. ¿alguien más? Ay, Esa es la Julio. palabra, esa es la palabra. Cómo lograr enamorar de algo que te quieras enamorar. Y me parece que, bueno, yo creo que Uruguay tiene una diversidad de capacitaciones y formaciones muy grande, ¿no? El tema que a veces yo hablo por mis hijos, porque me han enseñado mucho, tienen tantas opciones y libertades de seguir y dejar, que bueno, que esa libertad muchas veces los hace no terminar, pero son libres y eso está bueno. En nuestra época, si empezaba, había que terminarlo, y bueno, yo creo que hoy son mucho más libres y mis hijos por lo menos me han enseñado mucho y la verdad que está bueno también. Pero háganse responsables, yo les digo, hagan lo que les guste y lo que quieran, pero háganse responsables. Bueno, ¿alguien más? No sé, Marcela, si quieres decir algo, si alguien más quiere decir algo. No, lástima que nuestros estudiantes capaz que no se animan, que los inhibe un poco la forma esta por Zoom. Entendemos que la presencialidad facilita mucho más. El jueves pasado tuvimos una mesa de diálogo en las iteraciones del día de Fragventos, donde estuvieron intercambiando, se formaron 5 mesas, y en cada mesa estaba integrada por productores, por técnicos, había técnicos de INAGRE, había de CONAPROLE, del Instituto de Colonización, había asesores particulares, y estuvieron también los directores departamentales del Ministerio de Ganadería, de Río Negro y de Soriano, y la verdad que nos habían sorprendido los estudiantes, porque cómo interactuaron con los productores y los técnicos, y cómo ellos, desde cada mesa, digo, podían exponer lo que habían intercambiado y lo que habían llegado a concluir en cuanto a las tecnologías, la aplicación de tecnologías no de producción familiar, que era la temática. Pero bueno, entendemos que capaz que este medio no es el más adecuado para que ellos capaz puedan expresarse, intervenir. Sabemos igual que están muy atentos y decirles también, digo, ya aprovecho como para ir agradeciendo también, digo, a Ana, Julio, que digo, la verdad, la información que nos trajeron, Ana con toda la parte de estadística, de caracterización de productor familiar lechero, quedó súper gráfico y nos quedaron, yo por lo menos estuve también sacando como muchos temas que podemos trabajar nosotros con nuestros estudiantes, contarles que también nosotros trabajamos en extensión, es decir, estas conferencias fueron organizadas desde la unidad de extensión del Día de Eventos y de la articulación regional en la que yo trabajo, de extensión, una extensión capaz diferente a la que planteaba Julio. Yo soy ingeniera agrónoma también y entiendo de lo que Julio habla. Lo nuestro es una extensión que pasa por mirar con nuestros estudiantes un sector productivo relevante, o en este caso, el sector del Instituto de Alta Especialización. El Instituto de Alta Especialización de Eventos trabaja la temática tecnologías agrarias, y este año empezó con el curso técnico terciario en producción lechera. Por eso es que la unidad de extensión que trabaja ahí desarrolló un proyecto para la producción familiar lechera y la incorporación de tecnologías, y con esa mirada, bueno, de tratar de ver cómo los estudiantes del sector, ver las problemáticas del sector, y en base a eso, que los estudiantes puedan tener insumos, elementos para pensar sus proyectos de egreso. Digo, la extensión nuestra se canaliza a través de los proyectos finales que hacen los estudiantes para el egreso, en este caso el curso técnico terciario. Y bueno, acá quedaron un montón de elementos, capaz que es un poco la misma mirada que compartimos de la extensión, porque la idea es que ellos tengan una mirada integral, digo, de lo que es la producción, de lo que es la producción familiar, y de a partir de ahí pensar, bueno, cómo aportar desde la formación, desde los cursos, desde sus conocimientos al desarrollo y a superar las problemáticas que tiene la producción. Entonces, digo, estas charlas, digo, las de usted ni que hablar, Julio, que trajo toda la parte como del mensaje a los jóvenes, a los estudiantes, digo, la verdad que fue un complemento perfecto, y si lo sumamos a las charlas anteriores, la primera que fue la cadena láctea y la producción lechera dentro de esa cadena, la segunda que fue toda la parte de las tecnologías en sí, digo, toda la especificidad de las tecnologías aplicadas a la lechería, y sumado a esto, creemos que
está más que cumplido lo que nos habíamos propuesto desde nuestra extensión, que era brindarle a los jóvenes del IAE, que son con los que trabajamos directamente, a los bachilleratos agrarios que tenemos en la región Litoral Sur, que son de los departamentos de Soriano y Río Negro básicamente, y bueno, y compartir con todos los estudiantes agrarios que quisieran del país, de nuestra institución, porque digo, la extensión para nosotros tiene este propósito, generar conocimientos, porque a través de todas estas instancias, de estas charlas que traemos con quienes están trabajando en investigación o en extensión, o las actividades directamente que nosotros hacemos con los productores, con los técnicos, se genera ese intercambio, esa ida y vuelta, esos aprendizajes, y en eso se genera conocimiento, que es el fin último de la extensión, ¿no? La generación de conocimiento. Así que bueno, esa es mi intervención. No sé si habrá alguien más se anima de los estudiantes a participar, y bueno, si no, yo creo decirles eso, que se queden tranquilos, que todo esto es aprovechado, nosotros todas las presentaciones, esto queda grabado también, lo volvemos a trabajar los docentes agrarios que están participando, lo vuelven a trabajar con los estudiantes, y de ahí ya les digo, sale un montón de insumos para pensar sobre todo en esto, en los proyectos que sean contextualizados a los problemas, a la realidad productiva que vive un sector. Bueno, muchas gracias a todos. De esta manera vamos a dar cierre a este ciclo de conferencias en lechería. Desde la unidad de extensión del IAE de Fray Bentos queremos agradecerles a todos los que participaron, a los que hicieron posible este espacio de intercambio y de aprendizaje. Le agradecemos a las autoridades, a la dirección del campus, a todos los expositores que participaron, a los profesores, a los estudiantes, a los centros involucrados en nuestras actividades, como lo son las escuelas agrarias de La Concordia, de Cardona, de Fray Bentos, Jung, y al IAE de Fray Bentos. Bueno, les contamos a quienes pudieron estar en las 3 instancias que les va a estar llegando a través del correo electrónico la constancia por la participación. Y bueno, esperamos a través de estas conferencias haber aportado a la formación de los estudiantes y a la formación de futuros trabajadores del rubro lechero. Bueno, y el equipo de la unidad de extensión va a seguir trabajando lo que es la ejecución de nuestro proyecto territorial de extensión. Así que bueno, muchas gracias nuevamente y buenas noches. Bueno, también el agradecimiento a Paula, que fue una excelente moderadora de la mesa. Nosotros también desde la extensión tenemos esto de integrar los diferentes centros. En este caso quisimos integrar el curso técnico terciario de San Ramón, que en producción familiar, porque tenemos mucho conocimiento, también mucho para intercambiar. Hemos integrado también a la Escuela de Lechería de Colonia Suiza, porque es también uno de los objetivos de la extensión para nuestra institución, desde el instituto que se especializa en el sector, armar como la red de los diferentes centros que están trabajando lo mismo, y esa red vincularlos con los actores y referentes del sector productivo. Así que muchísimas gracias, Paula, por tu trabajo excelente de hoy. Y Campus Virtual, que es quien también nos cede esta tecnología para poder realizar este tipo de actividades a distancia. Así que gracias, y bueno, estaríamos cerrando entonces. Bueno, los saludo y las saludo. Bueno, Que anden bien, muchas gracias. Un abrazo. Gracias por todo. Gracias. Que pasen bien. Chao. Saludo a las órdenes. Sí, a las órdenes también. Chao.